hubo un anuncio histórico. Se aprobó el aumento del salario mínimo por 20%. Sí, ya es el segundo año consecutivo que ya pues se da esta decisión en el marco del gobierno, de la cuarta transformación del presidente. Lo decíamos hace algunos minutos, bueno, el año pasado fue incluso tema de debate, porque decían los expertos, ay, es que se viene la inflación, nos va a ir mal, va a bajar la producción y va a ser un verdadero problema. No pasó absolutamente nada y entonces ahora este tema se vino trabajando con mayor anticipación. Bueno, este gobierno entró en el mes de diciembre, pero ahora tuvieron todo el año para hablar con los empresarios, para platicar con los sindicatos y todavía pudieron incrementar hasta un poquito más el salario mínimo. Un pocote, 20%, llegó a 123 pesos diarios. En la frontera norte solo subió 5%, de 176 a 185, recordando que allá el año pasado subió el doble, de 90 a 180. Pero bueno, aún así, 20%. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, ¿no?, subió un video allá en Palacio Nacional, unos después de anunciar este aumento, esta muy buena noticia. Vamos a escucharlo. Hola, pues estamos muy contentos porque hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento para el salario mínimo del 2020, que por consenso, por unanimidad, junto con el sector obrero y con el sector empresarial, pudimos llegar a la cifra de un incremento del 20% al salario mínimo y 5% en el caso de la zona libre de la frontera norte, porque ya se había duplicado el salario mínimo el año pasado. Estamos contentos, el salario mínimo entonces pasará ahora de 102 a 123 pesos al día. Es una ruta que, como hemos venido diciendo, pues todavía hay camino por recorrer, pero son pasos firmes y es un compromiso que seguimos manteniendo. Así que enhorabuena, hoy es un día pues de mucha satisfacción por haber logrado este consenso y porque este consenso va finalmente a impactar en las trabajadoras y los trabajadores que menos ganan en este país. Un abrazo. Y sí, Nacho, después del año pasado, que le rebatieron, que le discutieron, que inventaron mil cosas, ya no se puede pues hacer eso. Ya solo quedó admitir que se alcanzó un logro de uno de los compromisos claramente definidos por parte del gobierno, el incremento real importante del salario mínimo. Apenas va el segundo año, todavía falta que siga todo el sexenio en un programa que ya tiene planeado el gobierno federal, pero ya en esta ocasión pues todos tuvieron que aceptar. Exactamente, señor presidente, es un logro de su gobierno. Sí, incluso el día de ayer hasta Gustavo de Hoyos, sí, el de la Coparmex, estuvo ahí y lo aceptó. Celebra sector empresarial aumento del salario mínimo. Presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y la Concamín coincidieron en que el ajuste lleva el salario por encima de la línea del bienestar, ¿no? O sea, y ojo, son los que no querían que aumentara el salario. Todos estos monos que están por acá fueron los que pelearon por años este tema, pero bueno, ahora finalmente tuvieron que ceder porque ya no tienen argumentos. El argumento era, es que si aumentar tanto el salario, va a aumentar un chorro la inflación, se va a descontrolar. Y es completamente falso. Vaya, hasta Ciro Gómez Leiva, Mauricio. Sí, reconoció que es un logro de López Obrador. Hasta Ciro. Lo interesante es que este aumento del salario es por decreto. Ni por decreto, es una decisión. Cualquier día Peña, Fox o Calderón pudieron haber aumentado el salario, ¿no? Sí, pero la estrategia no era Nunca esa. quisieron hacerlo. Quisieron empobrecer al país. O sea, no hizo nada Obrador más que decir, sí, ponle el 20%, órale va. No hubo más, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero es iniciativa de él. Es que antes querían que los ricos se hicieran más ricos y los pobres se hicieran más pobres. Y esta frase que tiene mucha razón en el caso del salario mínimo, en muchas cosas más, pero es muy directo y muy concreto en esto y que se pudo haber resuelto desde mucho antes, como dices tú, con la voluntad del presidente que ahora sí existe. Ya no hay esta idea de que se viene la inflación, de que viene más desempleo, porque ya se dio este incremento, sobre todo en la frontera norte, que se duplicó el salario mínimo, no pasó esta catástrofe que habían asegurado, entonces ya no hay nada que reclamarse, sino más bien seguirse de frente. Y esto también es importante porque ahora el próximo presidente o presidenta, ya sea de Morena, del PRI, incluso no solo el próximo sexenio, sino hacia adelante, ya no hay excusa
para no seguir con esta línea. No es malo darle un salario justo a los trabajadores, no nos afecta como país, no afecta a la economía. Eso es lo que estamos también entendiendo. Lo que se hizo ahora nos servirá hacia el futuro. Y bueno, por eso, ¿cuál es la ruta? La ruta, y ya estaba, hoy fíjate, estaba leyendo, está interesante, es que al final del sexenio el salario mínimo ronde como los 6,500 pesos mensuales, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que con ese salario mínimo, en una casa con una familia, y si suponemos que trabajan los dos, el mamá y la papá, podrían hacer un salario mínimo de 13,000 pesos y con lo cual podría permitirse tener suficiente bienestar, por así decirlo, sí, ¿no? Ya una vida bastante decente. Claro, repito, trabajando dos, pero con el salario mínimo. Esa es la ruta que está llevando este salario, ¿no? Llegar a los 6,500 pesos mensuales. Ahorita, ¿cuánto sería este salario? Si es de 120 y tantos por 30, son como 4,000 y tantos, ¿no? Todavía. Pues voy a hacer la cuenta. Pero bueno, ese es lo que quieren, buscar 6,500 para llegar. Ese es el fin. Y bueno, la verdad es que están caminando muy bien, ¿no? La verdad es que 20% es el máximo aumento en los últimos 44 años. Digo, para que lo tengan claro. ¿Y te acuerdas también el año pasado cómo lloraron los periodistas cuando corrieron al director de salarios mínimos que tenía como 20 años ahí, castigando el salario mínimo? ¡Ay! ¿Qué le va a pasar ahora a esta institución? Pues transformarse y alcanzar estos logros. Y es así, lo vamos a ver con la refinería, lo vamos a ver con el Tren Maya, lo vamos a ver con Santa Lucía. Y aquí desafortunadamente pues tenemos que aguantarlos, tolerarlos, hasta que ya finalmente también ellos lo vean y entiendan que son proyectos que benefician al país. Pues fíjate que ahorita lo de García Luna, mira lo que pone Reforma, que le negaron la fianza a García Luna. Esto no lo habían dicho, ¿ah? No, que había sido decisión de lo que había dicho la reportera, ¿no? Sí, pero ahorita dice Reforma, un juez negó el derecho a fianza a Genaro, por lo cual será trasladado a Nueva York, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa información es la misma, sí se va a Nueva York. Pero lo interesante es que le niegan el derecho a la fianza. Esto es fundamental, Mauricio. Sí, porque pues se declaró inocente. Según yo había, bueno, no sé si según yo había leído por ahí que la estrategia de García Luna era salir de la cárcel, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, por derecho a fianza. Y no se ha trasladado, creo que no sé si se llevaron o no a Nueva York esto. Pero bueno, le niegan el derecho a fianza. Bueno, es lo que dice Reforma. Y yo te voy a pasar otro reporte, porque vi una cápsula de uno de los reporteros de López Dóriga, esos que tiene de freelance. Y él revelaba, y vamos a ver también si esto se confirma, que ya va a hacerse a un lado el despacho de Christopher Landau. Yo creo que hizo mucho ruido, ¿no? Que el despacho del embajador de Estados Unidos en México lo defendiera. Y entonces que va a contratar un despacho allá en Nueva York. Que todavía sobran. Se da a conocer. Pero vamos a ver si no agarra al de Guzmán. No creo, Mauricio. No, yo tampoco, porque él fue el que sacó toda la porquería, ¿no? De corrupción. Pero... Y aparte, pues finalmente no tuvieron éxito, ¿no? Bueno, era imposible realmente. Era muy difícil. Ya cuando tienes el sistema encima, que es lo que también tiene encima García Luna, pero bueno, vamos a ver qué noticias hay al respecto, pero parece ser entonces que Christopher Landau se hace a un ladito. Y bueno, nada más rápidamente, fíjate.